¿no? La potencia, por ejemplo, B cuadrado R o I cuadrado sobre R, ¿cierto? Así es la fórmula, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular la energía, por ejemplo, sabemos que la potencia es energía sobre tiempo, ¿no? En general, ¿no? Entonces, por ejemplo, se define así, ¿no? La energía de una señal x sub t, por ejemplo, el módulo al cuadrado, ¿no? Porque estoy asumiendo que es como una señal de un voltaje o una intensidad, y ya sea multiplicado o dividido, va a dar igual porque estoy asumiendo una resistencia de un ohmio, y como quiero la energía, voy a tener que multiplicarlo por pequeños diferenciales de tiempo, y luego todo ello integrarlo, ¿no? Esta es la idea más o menos de la energía de una señal, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Si que ustedes aplican algunos conceptos de correlación, por ejemplo, o de la misma transformada de Fourier, bueno, en Ah, combinación con profe, ella, la potencia está bien. Así es la fórmula. perdón, La fórmula de la potencia está bien. acá, Si no es B cuadrado sobre R creo que es al revés, ¿no? Disculpen chicos, y ¿ah? es I cuadrado por R. Ya, sí chicos, gracias, les agradezco la aclaración. Tienes razón. Gracias, gracias. Ya, ¿no? Y como les decía, así es básicamente cómo se toma la definición de la energía de una señal, ¿no? Tomando referencialmente como si fuese una señal de voltaje o de corriente que pasa sobre una resistencia y un ohmio, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero ustedes van a encontrar que, por ejemplo, y esto lo debieron de haber visto que en la teoría, por ejemplo, la energía también se va a poder expresar, a ver, se va a poder expresar como haciendo las transformadas de Fourier, va a quedar, por ejemplo, 1/2pi del menos infinito infinito del fb doble al cuadrado delta b doble. Estoy aquí aplicando los teoremas, correlación y eso, vamos a poder llegar acá. ¿Ya? Es un aspecto matemático ya. Que se debió de haber discutido un poco en la teoría, ¿no? Espero que un poco lo hayan visto. ¿Y qué pasa acá? De que justamente esto de acá, esto de acá, es lo que llaman la densidad espectral de energía, ¿no? Porque como es la transformada que tiene que ver con el espectro y se le está multiplicando por pequeños diferenciales en W y luego se está dividiendo sobre 2pi, ¿no? Entonces, como tiene una analogía a esto, a esta cantidad de acá se le llama densidad espectral de energía. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ahora queremos ver la potencia en promedio, la definen así. Por ejemplo, la potencia sería 1/2pi de 0 a t, y aquí sería también x sub t al cuadrado delta de t. Este es un promedio. Este es un promedio que se hace. Entonces, porque como pueden ver, el x cuadrado de t es la energía, ¿no? Aquí podemos, acá, perdón, acá puede ser 2t y acá puede ser menos t y t, ¿no? Es un promedio, ¿no? De la energía dividido sobre el tiempo, ¿no? Como acá, ¿no? Miren, E entre t, ¿no? Más o menos haciendo una analogía, ¿no? Entonces, y para cubrir todo, se pone aquí un límite cuando el t tiende al infinito. ¿Ya? Para cubrir toda la señal, ¿no?
toda la señal, toda su potencia. Entonces, nuevamente, esto de acá, por ejemplo, la potencia o la densidad espectral de potencia en analogía con esto de aquí, usando propiedades de la transformada de Fourier, también tiene una forma de definir en base a los coeficientes de Fourier, que es la siguiente fórmula. La DEP se va a representar así. S sub F un segundito que lo tengo. Va a ser igual a 2pi, la sumatoria de menos infinito a infinito, por el F sub n al cuadrado por el impulso de W menos W sub 0 por n. Ahora, en esta fórmula, ¿qué cosa es el F sub n? El F sub n, en esta fórmula, el F sub n es el coeficiente en la serie compleja de Fourier de una determinada función, en este caso f sub t, ¿no? ¿Cómo era la serie de Fourier? Era igual a una sumatoria de c sub n e a la jw n sub 0 t, ¿no? ¿Así era? De menos infinito a infinito, ¿no? ¿Cierto? Entonces, así está bien la fórmula, ¿no, chicos? ¿Alguien me corrige? Sí está bien la fórmula, ¿cierto? Y esto de acá es el término que está aquí, F sub n. Esto que está acá. Bueno, ¿el delegado se encuentra? Chicos, ¿el delegado se encuentra? A ver, ¿quién es el delegado en esta sección? En la N, ¿no? Caramba. Profe, disculpe, ¿qué libro se ciñe al sílabus que tenemos? Por ejemplo, ya, ¿verdad? Creo que me preguntaron y no respondí, ¿no? Ya. Chicos, miren, por ejemplo, yo acá tengo uno que es conocido, el LATI, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Ahí lo pueden ver, el LATI. Se ha manchado con lejía. Este de acá, por ejemplo, o sea, por ejemplo, un solo libro no van a encontrar. Tienen que revisar. Cuando yo también estudiaba y ahora en la maestría, que se profundice un poco más, se necesita, se podría decir, consultar varios textos, ¿no? Y yo les sugiero, chicos, que a pesar de que sé que tienen que estudiar para la práctica, pero traten de repasar o estudiar con los textos, porque si más adelante de repente ustedes quieren seguir algún estudio de posgrado, entonces no van a estar tan, van a tener que volver a repasar todo esto. En cambio, si ustedes ahorita aprovechan el tiempo que tienen, lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque en un estudio de posgrado, en general, ya también se trabaja, ¿no? Entonces ya el tiempo es un poco más reducido. Pero si ustedes ya ahorita que están en pregrado han aprovechado, entonces se les va a hacer un poco más sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay otro librito también, porque como se necesita manejar bastante las transformadas de Fourier, por ejemplo, este libro también yo lo recomiendo. Yo lo estoy usando, por ejemplo, para mis apuntes también, ¿no? Ahí lo pueden ver, ¿no? ¿Pueden ver el autor? Sí, ¿no? H. Wei Su. ¿Sí lo ven, cierto? No se ve, profesor. ¿Cómo se ve, profe, de nuevo? ¿Puedo escribirlo al chat? Ya, lo voy a escribir, ¿ya? Es análisis de Fourier.
Lo que pasa, profe, es que no Dígame. tenemos que dictar el sílabus porque el profesor de teoría está avanza medio raro también. ¿Cómo? No tengo tan claro yo el sílabus Ah, ya. porque el profesor de teoría avanza medio raro. Ah, ya. Sí, Ya. profesor, o sea, alguna recomendación. Lo que pasa que en el caso con el profesor de teoría como que no sigue una secuencia, entonces como que parece que a veces se saltea, a veces retrocede, entonces, Ah, Por ya. ejemplo, a veces hoy día he una visto recomendación. de la semana 6, de ahí pone capítulo 16. Entonces, me gustaría saber qué temas va a tomar en la práctica de la semana que viene para yo poder Sí, estudiar. ya. Miren, chicos, yo les voy a compartir en todo caso el sílabus acá, más o menos que se tiene. Me lo ha pasado los departamentos, ¿ya? A ver, ¿dónde está? La delegada está, me parece que acá tenemos una delegada, ¿no? Sí, profesor, yo. Ya. Un favor, mira, yo hoy en la noche, o sea, máximo mañana en la mañana, debe de estar la información aquí. Y, por ejemplo, vamos a hacer algunos problemas de una práctica dirigida. Por ejemplo, hay un problemita, miren. Uno. Nos piden determinar la densidad espectral de potencia de la siguiente función. Vamos a dibujarla. Y como pueden ver, esta señal es periódica en este intervalo, ¿no? Todo lo que está en este intervalo se va a ir repitiendo, ¿no? -1, -2, 2, 3. Ya. Un segundito, disculpen. Ya, genial. Entonces, chicos, por ejemplo, vamos a aplicar, ¿no? Para ver un poco cómo es que funciona esta fórmula, ¿no? A ver. Ya, nos piden la densidad espectral de potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se calcula la densidad espectral de potencia? Estoy acá, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Calcular el coeficiente de la serie compleja de Fourier de la función, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, se necesita, ¿no? La transformada de Fourier, los conceptos de serie de Fourier, ¿no? Entonces, ese factor C sub n, ¿cómo se calculaba? ¿Alguien recuerda la fórmula? ¿Alguien recuerda la fórmula, chicos? Yo, por ejemplo, lo tengo aquí que en mi librito, ¿no? Sería bueno, como les digo siempre, que lo tengan a la mano porque les va a ayudar. Yo, por ejemplo, que en lo personal yo pienso que como ahorita ya ustedes ya han pasado estos cursos de ciencias básicas, entonces pueden tener a la mano ya a manera de herramienta, ¿no? La idea es que lo sepan manipular. Y bueno, ciertamente también que puedan practicar y que se les quede, ¿no? Es deseable, ¿no? Pero sobre todo que lo sepan usar, ¿no? Por lo menos es lo que yo valoro, ¿no? E a la menos JNW sub 0 T delta de T. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí si bien es cierto, puede ser de menos T medios a T medios, pero también puede ser de 0 a T, ¿cierto? Sí, pero sí. Por facilidad lo vamos a poner de 0 a T, ¿ya? Ay, perdón. 0 a T. ¿Ya?
Ahora, acá sabemos, bueno, pues el periodo es 1, ¿no? Entonces, va a ser C sub n igual a 1, de 0 a 1. El f de t es E sub t, E a la menos j n w sub 0 t, delta de t, ¿ya? Esto sería igual a la integral de 0 a 1 por E a la 1 menos j n w sub 0 y todo esto multiplicado por t. ¿Estamos bien, chicos? Sí, ¿no? Voy bien, ¿no? Me van ayudando, por favor, con la vista. 1 menos jn w sub 0. Ya. Entonces, ahora nos toca hacer la integral de eso. Entonces, la integral de c sub n, ¿cómo sería? Sería 1 sobre 1 menos jn w sub 0 por e a la 1 menos jn w sub 0 por t, ¿cierto? Está bien, ¿no? Chicos, ¿está bien? Me van ayudando, ¿no? ¿Cómo quedaría esto? 1 menos jn w sub 0. Acá viene e a la 1 menos jn w sub 0, 1, ¿no? El t es 1, acá sería, luego menos e a la 0 sería 1, ¿no? ¿Cierto? Ahora, este término de aquí, ¿cómo sería? Este término de aquí sería igual a e por e a la menos jn w sub 0, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿cuánto vale el w sub 0, chicos? Fácil, ¿no? ¿Cuánto vale el w sub 0? ¿A qué? A ver, el w es igual a 2pi sobre t, ¿no? 2pi. Claro, 2pi, ¿no? El w sub 0 va a ser igual a 2pi. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a e por e a la menos j n 2pi. Bueno, y esta parte de acá es conocida, ¿no? Es coseno de lo que está dentro más j seno, ¿no? De lo que está dentro, ¿no? ¿Cómo sería aquí? En el caso del coseno, sería Con menos. 1, ¿no? ¿Está bien? Porque es un múltiplo de 2pi, Sí, ¿no? profe. ¿Está bien? Por ejemplo, va a ser así, ¿no? Sí, profe. Ya. Ah, perdón. No, Sí, profesor. no se le escuchó muy claro a tu compañero. Pensé que tenía o estaba en algún error yo. Y bueno, está acá 0, ¿no? Bueno, en todo caso esto va a quedar, todo esto vale 1 entonces. Todo esto vale 1, entonces quedaría C sub n igual a 1 menos j n. Y aquí va a ser 2pi, ¿ya? ¿No? W sub 0 pi. Y aquí va a ser e a la menos 1. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Entonces, como ya obtuvimos el C sub n, ahora, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos el C sub n. Ahora necesitamos su módulo al cuadrado multiplicado por el impulso, todo eso en la sumatoria y por 2pi, ¿no? S sub f es igual a 2pi, la sumatoria de menos infinito a infinito del C sub n al cuadrado, ¿no?
por el delta dW menos nW sub 0, ¿no? ¿Así es? Delta dW. No, acá no, así que queda, ¿no? ¿Está bien así la fórmula, chicos? A ver, voy a verificar que haya... Sí, estamos bien. Ya, listo. Entonces aquí va a quedar igual a 2pi, la sumatoria, bueno, ahí me tendrán menos infinito, infinito, y el c sub n al cuadrado, ¿cuánto sería? Bueno, sería el e a la menos 1 menos j n 2pi, ¿no? Al cuadrado. Delta de w menos 2pi n, ¿no? ¿Cierto? ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual a 2pi, sumatoria de menos infinito, infinito. E a la menos 1 es mayor que 0, sale nomás. E a la menos 1, ¿no? Sobre, sería 1, sería... Acá, ¿cómo sería, chicos? ¿Cómo sería el módulo ahí? Jn2pi. Sería al cuadrado, ¿verdad? Sería al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Pero esto de acá al final sale menos 4 pi cuadrado n cuadrado, ¿no? Y todo esto multiplicado por la función impulso. Menos 2pi n. E a la menos 1 al cuadrado, profesor. E a la menos 1. Digo, A e ver, a menos... ver, a ver. Ah, perdón. No, Sí, a la menos 1, no, menos... me está- así, ¿no? Así, ¿no? Claro, claro. Así es. Ujú. Claro. No, Sí, ¿no? No se les escucha bien en el micro, sí, creo. profe. Ya, genial, chicos, gracias. Está bien, profe. Ya, me ayudan, por favor, porque yo sí, poquito, sufro con la vista siempre en la computadora. Ya, entonces, eso sería, por ejemplo, una aplicación, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ir a una aplicación de lo que es la energía, ¿no? A ver, acá no definimos. Sí definimos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver densidad espectral de energía. Ese sería problema 2. Por ejemplo, acá me dice que vamos a hallar el DEE y vamos a hallar también la energía contenida en la siguiente función. En la siguiente función f de t. Vamos a conseguir tanto su densidad espectral de energía, y vamos a hallar la energía que contiene. El f sub t se define 1 sobre a cuadrado más t cuadrado, ¿no? En este caso, de la primera lámina, como pueden ver, a esto se le definen como densidad espectral de energía, ¿no? El FW. ¿Cómo es el FW? ¿Su par cuál sería de este de acá? Sería E. ¿Cómo sería su par? ¿Alguien lo tiene? En las tablitas, ¿no? Pi sobre A, E a la menos A, W. Así sería su par. Ahora, esto al cuadrado, dice, ¿no? Necesitamos FW al cuadrado. O sea, ¿qué sería? Sería pi cuadrado sobre a cuadrado e a la menos 2AW, ¿no? Así sería, ¿cierto? Ahora nos piden también hallar la energía contenida, que es la siguiente función. Acá también hay que explicar esto de acá, ¿no? La energía contenida, o sea, esto de acá, va a ser esta fórmula de aquí, ¿no?
Entonces, si nosotros aplicamos esa fórmula, vamos a tener que, a ver, x igual a 1 sobre 2pi menos infinito infinito del fw al cuadrado delta w, ¿cierto? Así está bien, ¿no? Entonces, va a ser 1 sobre 2pi menos infinito infinito del, a ver, fw sería pi cuadrado sobre a cuadrado sobre e a la menos 2 aw, ¿cierto? Y esto sería por delta w, ¿cierto? Bueno, este factor de acá, pi cuadrado a cuadrado, puede salir, ¿no? ¿Cierto? Ahora, aquí, como tenemos al w que está en valor absoluto, tendríamos que dividirlo en dos, ¿no? De menos infinito a cero cuando vale, y luego cuando va de infinito a cero, ¿cierto? Así sería, ¿no? Entonces, acá sería pi cuadrado, bueno, vamos a sacarlo, vamos a sacarle ese de ahí. Pi cuadrado por a cuadrado por 1 sobre 2 pi. Ya. Entonces, a ver, aquí cómo sería. Entonces acá ya voy a borrar esto de acá. Sería, para esta parte negativa, este W va a ser menos, ¿no? Entonces sería 2 AW, delta de W, ¿no? Y aquí sería, a ver, acá nomás vamos, más de 0 hasta infinito, de E a la, acá va a salir positivo, menos 2AW, delta de W, ¿cierto? Y esto sería igual a, todavía estamos con las integrales, 1 sobre 2pi, esta sería e sub x, ¿no? Ya. ¿Alguien me dice la integral, por favor, de e a la 2w? ¿Alguien me ayuda, por favor? Aquí sería pi sobre 2a cuadrado, ¿no? Creo que este de aquí es 1 sobre 2a e a la 2aw, ¿no? ¿Cierto? Algo así es, ¿no? ¿Es así, chicos? Ya, bueno, esto es como más, ya, esto acá ya lo resuelven, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, ¿no, chicos? Esto casi ya lo pueden resolver, ¿no? Que es integral, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, profesor. Ya. Tienen que tener como les digo, ¿no? Sus herramientas a la mano, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en aplicar estos conceptos, en realidad, se podría decir que no hay tanta dificultad, ¿no? Como que es entendible, no es cuestión de aplicar más, ¿no? Espera, otro nos pedía. Ya. Chicos, ojo que lo que estamos calculando acá sería la energía contenida, ¿no? ¿Cierto? Ya, por si acaso, ¿ah? El otro es la densidad espectral de energía. Ahora, se complica cuando, por ejemplo, se tienen funciones en la cual es un poco especial calcular, por ejemplo, la transformada de Fourier. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nos piden la densidad espectral de energía de f de t igual a e a la menos
AT cuadrado coseno de W sub 0T. Por ejemplo, ¿cómo sería esto de acá? Por ejemplo, la densidad espectral. La densidad espectral, ¿qué cosa es la densidad espectral? A ver, densidad espectral de energía, ya. Necesitamos la transformada de Fourier, ¿cierto? Necesitamos su representación y luego su módulo al cuadrado. Necesitamos FW en primer lugar. Entonces, a ver, por ejemplo, a este aquí le voy a llamar un F de 1T y a este acá le voy a llamar un F de 2T ya. Ya, listo. A ver, del F de 2T, su transformada es conocida, ¿no? Pi multiplicado por el impulso, ¿no? Desplazado, ¿no? W sub 0 es menos o más, creo, menos, ¿no? Menos el impulso desplazado, ahora más W sub 0, ¿no? Entonces, pero de esta función, ¿alguien la tiene en alguna tabla? Yo la tengo, bro. A ver, ¿tú la tienes? ¿En serio? Ah, A ver. sí, sí. A ver, es Es, interesante, ¿sabes por qué? A ver, compártemela, por es favor. raíz de pi sobre a por e mm, a la w cuadrado sobre 4a. Ah, mira. ¿Y eso de dónde lo tienes? ¿De algún libro? No, no, de lo que, o sea, como dijo que hagamos nuestra tabla, sí, ya, pues empecé a hacer. Ah, ya, has encontrado esta fórmula. Sí, sí. Ya. No, sí, pues, porque mira, por ejemplo, yo también que estuve revisando el material del profesor Eladio, Ah, por profesor, ejemplo, espere, raíz de pi sobre a, o sea, toda la raíz a ver, incluye al la de abajo. la raíz incluye a la, Sí, sí, o sea, sobre raíz de a. o sea, sería sobre raíz de a, ¿así? Sí, sí. A ver, raíz de pi, ya, raíz de pi sobre 2. Así, ¿no? O sea, sería, a ver, acomodando, ¿así me dices? Claro, claro. Ya. ¿Y tienes la fuente que de dónde lo sacaste? ¿De internet o lo encontraste en algún libro? No, es de un ejercicio que había resuelto. Ya. Y es que ¿cómo se llama? El profe, se me ha ido su nombre. Ya no ¿Dónde me más? acuerdo su nombre, pero nos dio hace, hace 2 ciclos una cosa parecida. Ya, genial. Sí, pues porque justamente calcular esta integral, perdón, esta transformada, toma un poco de tiempo, miren. Por ejemplo, se va a aplicar esto de acá, miren. Por ejemplo, que ustedes tienen la derivada enésima de f sub t, por ejemplo, ¿cuál sería su par de este de aquí? JW a la n, ¿no? ¿Cierto? Así sería, ¿no, chicos? Sí. JW a la N, FW. Ya. Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si sacamos la primera derivada, ¿no? Por ejemplo, en este caso de f de 1. A ver, ustedes me ayudan. F de 1 prima t, ¿a qué sería? ¿Así estaría bien?
Esa sería la derivada, chicos. ¿Sí, no? Creo que sí. Sí, sí es la derivada. Entonces, ¿y qué pasaría ahora si es que a esto nosotros le aplicamos la transformada de Fourier? A f de 1' t. ¿Qué pasaría si le aplicamos la transformada de Fourier acá? Saldría el JW y a la 1, ¿no? Porque es una sola derivada, y el FW, ¿no? ¿Cierto? Saldría el F1, ¿no, chicos? Porque estamos hablando de la función F1. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasaría si nosotros ahora aplicamos la transformada de Fourier a la función misma derivada? Miren, por ejemplo, menos 2a a la t a la menos at cuadrado. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo sería este de acá? Sería igual a menos 2a. No, como esta es la parte constante sale, ¿no? Y quedaría la transformada de te a la menos at cuadrado. ¿Cierto? Así sería, ¿no? La parte constante sabemos que puede salir, ¿no? Ahora, ¿esto a qué sería igual? ¿Eso a qué sería igual, chicos? Es como lo transformada, pero adelantado. Claro, justamente acá, por ejemplo, sería una propiedad, ¿no? Sería, por ejemplo, sería menos 2 veces a, j, sería, y el F1' W. Así sería. Esta es una propiedad, ¿no? Esta es una propiedad. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que... entonces ahora podemos juntar las fórmulas. Porque esto de acá este aquí es este aquí es f de 1' t, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tendríamos que, si es que esta es la transformada de f de 1' t, podríamos igualar estas dos, ¿cierto? Entonces sería jw f1w sería igual a menos 2a j f1' w, ¿cierto? Va a ser un poquito largo, pero con el apoyo de ustedes lo vamos a lograr hacer. Entonces ahora, acá podríamos acomodar, ¿no? A ver, ustedes dirán, esto ya es, creo que, a ver, yo lo hice creo en Mate 2. A ver, ponemos, se podría decir, a cada lado lo que corresponde a la variable, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner, los j se van a ir menos w sobre 2a, y aquí que va a quedar f de prima w sobre fw, ¿no? ¿Cierto? Así se resuelve, ¿no? Y bueno,
sabemos que esto de aquí es igual a la derivada de W de logaritmo neperiano de FW, ¿no? ¿Cierto? ¿Estamos bien? Así sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros integramos ahora, integrando, ¿qué tendríamos aquí? Tendríamos, a ver, W, como acá sería W. Acá, ¿cómo sería? Sería menos W al cuadrado, ¿no? Sobre 4A, ¿está bien? ¿Qué dicen, chicos? Ayúdenme, por favor. Sí está bien, ¿no? He integrado bien, ¿no? Ya. Y ahora, pero como aquí no tenemos los límites, y entonces siempre se asume un factor, ¿no? Una constante, ¿no? Y esto sería el logaritmo neperiano de F1W, ¿no? Un segundito, chicos, por favor, disculpen. ¿Cómo poner esto acá? Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, si tomamos el exponencial allá, aquí, por ejemplo, también debería sumarse una constante, ¿no? Pero como también aquí hay una constante, vamos a suponer que está restado ya, ¿no? Para no repetir. Entonces, si tendríamos así, ¿no? Tendríamos e a la menos w cuadrado sobre 4a por e a la k por e a la k igual a, este sería f1w, ¿no? ¿Cierto? Y ahora a este acá le podemos llamar, por ejemplo, una constante también, ¿no? Una constante c, por ejemplo. Entonces vamos a continuar. A la menos w cuadrado sobre 4a, ¿cierto, chicos? F1W. Estamos poniendo aquí bien que es F1W, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué más hacemos, chicos? ¿Qué más podemos hacer ahí? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo calcularíamos el C? ¿Alguien tiene alguna idea, por si acaso? Un poco para hacer un poco de ejercicio también, o sea, mental, de las matemáticas. Por ejemplo, a ver, podría ser, ¿qué pasaría si aplicamos la fórmula de la transformada de Fourier a la función f de 1w? ¿Cómo sería? A ver, ustedes me dicen, es así, ¿no? La definición es así, ¿no? F de 1t e a la menos j wt delta de t, ¿no? ¿Así es la fórmula? ¿Sí, no, chicos? Entonces acá sería de menos infinito a infinito, y el f de 1, en este caso, ¿cuál sería? El f de 1 hemos dicho que va a ser el e a la menos at al cuadrado, ¿no? E a la menos at al cuadrado. E a la menos t al cuadrado. Y todo esto multiplicado por e a la menos jwt. Y todo esto por delta de t. ¿Cierto? Pero nosotros sabemos de acá, por ejemplo, que ¿qué pasaría cuando fb, si es que reemplazamos para w igual a 0, por ejemplo? E a la 0 queda 1 acá y queda que c, ¿no? O sea, si calculamos la transformada de Fourier en w igual a 0, vamos a obtener el valor de c. Entonces, el f de 1 w va a ser, por ejemplo, a ver, sería de menos infinito a infinito, a ver, e a la menos at cuadrado, w sería aquí 0, o sea, sería delta de t nomás, ¿no? A ver, es integral. ¿Me ayudan, por favor?
¿Cómo sería esa integral? ¿Alguien la tiene? Eso sí también eso sí es una fórmula, ¿no? A ver, yo les había comentado que también tenía un libro de Editorial Mir donde había bastantes fórmulas, ¿no? Era un manual completo prácticamente. A ver, vamos a ver. Si alguien lo tiene por ahí, por favor, me avisa la integral de eso. A ver, vamos a ver dónde lo he dejado. ¿Lo tienen por si acaso, chicos? Raíz de pi sobre raíz de a. A ver, a ver, a ver. A ver, me dices que es Raíz de pi sobre raíz de a. raíz de pi sobre raíz de a. Nada más. Nada más. Ah, y este evaluado. Ah, ya está evaluado, ya. Ah, ya. Así sale. Ya. Sí. Listo. Entonces, acá sería 0. El f de 0. ¿Ya? Miren, por ejemplo, yo supongo que, como ustedes están más atentos, en este material que me ha dado que el profesor Eladio, no se notan bien algunas cosas, pero parece que él encontró una fórmula donde aquí era, en vez de la raíz era un 2, ¿ya? Pero les quiero a ustedes que han revisado con más entendimiento este asunto, ¿no? Y aparte es un tema matemático ya, ¿no? No es tanto un tema teórico, ¿no? Entonces, si es que esto es así, entonces tendríamos que el f de 1w sería igual a raíz de pi sobre a, como dice su compañero, así, e a la menos w cuadrado sobre 4a. ¿Ya, chicos? Entonces, hemos obtenido, después de un poquito de esfuerzo, el f de 1w. Ahora que ya tenemos el f de 1w, ¿qué necesitamos? Necesitamos el... A ver, acá no. Acá necesitamos 3. Necesitamos ahora el f de 2. Bueno, el f de 2, pero ahora, ¿cuál va a ser la estrategia para calcular el fw? El fw lo vamos a calcular como tenemos esta multiplicación, f de 1t por f de 2t, es igual a f de t. Si nosotros calculamos la transformada fw, va a ser igual a 1 sobre 2pi sobre por f de 1w convolucionado, ¿cierto? Con f2w. ¿Cierto? Así va a ser, ¿no? Entonces, el f de 2w, ese sí es conocido, ¿no, chicos? Ese es igual a pi w menos w sub 0 más pi w más w sub 0. ¿Cierto? Estamos bien, ¿no? Ya, listo. Entonces, de aquí quedaría convolucionar nada más, ¿no? Pero la convolución con una función impulso que tiene un desplazamiento hace que esa función se desplace también, ¿no? O sea, aquí quedaría f de 1 o fw sería igual a 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi, por el f de 1 que es raíz de pi sobre raíz de a, e a la menos w cuadrado sobre 4a, y todo esto convolucionado con, estoy aquí, ¿no?
pi sobre W menos W sub 0 más sigma W más W sub 0, ¿no? Así quedaría. Entonces aquí vamos a hacer un espacito aquí nomás. Entonces aquí el FW sería igual a ¿qué? El pi va a salir, ¿no? A ver, el pi sale, se va con este pi, quedaría raíz de pi sobre raíz de a, así quedaría, sería e a la menos W menos W sub 0, W menos W 0 al cuadrado sobre 4A, todo esto más, o sea, más E a la menos W más W sub 0 al cuadrado sobre 4A. ¿Qué tal, chicos? ¿Está bien? ¿Sale eso? Falta un 2, profe, del 1 sobre 2 pi. Ah, el 2 no lo he llevado, ¿no? Sí. Ah, sí, tiene razón. El 2 no lo he llevado. Listo. Entonces, como nos pedían el DEP, nos pedían el DEE, este es el módulo al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, el módulo al cuadrado ya ustedes lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, del módulo al cuadrado de esto, ¿no? Sí lo saben, obviamente. Y de acá, por ejemplo, de este sí ya quedaría, ¿no? Ahí, ¿no? Al cuadrado. Así lo pueden responder, ¿no? Entonces ya el FW que tenemos ahí al cuadrado. Esto sería el DEP. Densidad espectral de energía, ¿no? Ya, entonces, densidad espectral de energía, densidad espectral de potencia, densidad espectral de potencia, densidad espectral de energía, ya. Y bueno, y si les pidieran la energía contenida, ya ustedes también saben, ¿no? Es 1 sobre 2 pi del integral, ¿no? Por delta W, ¿no? De menos infinito, infinito, ¿no? ¿Cierto? Ya. A ver. 4. Y bueno, por ejemplo, al inicio, por ejemplo, también han tenido que ver, como les decía, ¿no? Sistemas lineales, causales, invariantes en el tiempo, ¿no? Entonces, estos son los famosos sistemas LTI, ¿no? LTI, ¿no? Lo interesante en estos sistemas LTI es que, por ejemplo, nosotros podemos hacer las operaciones de las transformadas de Fourier, por ejemplo, si tienen un sistema HW, aquí es un IW, y aquí es un XW, ¿no? Entonces, por ejemplo, el YW es igual a la función de transferencia por el XW, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos dieran que la respuesta del sistema en frecuencia, ¿no? Porque estamos en W, fuera 1 sobre 3 más JW, y nos dieran la salida en el tiempo, E a la menos 3t escalón unitario, menos E a la menos 4t mu sub t, y nos pedirían, por ejemplo, hallar el x sub t.
Si cumple las condiciones de un sistema lineal, invariante en el tiempo, entonces podemos aplicar esta fórmula de acá, ¿no? Entonces, el XW sería, por ejemplo, el X de T sería par con el XW, ¿no? Y el XW, ¿a qué sería? YW sobre HW, ¿no? Y el YW, por ejemplo, ¿alguien tiene la tabla? E a la menos 3T, ¿cómo sería? Sería 1 sobre 3 más JW, sí, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sería menos 1 sobre 4 más JW, ¿no? Entonces, esto de aquí multiplicado por, o dividido sobre, esto de aquí, 3 más JW, ¿cierto? Así sería, ¿no? ¿Estoy bien, chicos? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ya, bueno, en todo caso aquí, Sí, profesor. bueno, y esta es una operación algebraica, ¿no? Por ejemplo, aquí va a quedar 1 y acá esto, ¿no? Entonces, con esto, ustedes luego van a hacer la inversa y van a obtener el x de t, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es. Ya. Hasta aquí, chicos, es lo que está programado que pueda venir en esta primera práctica, ¿no? Como les dije, ¿no? Sobre todo, transformada de Fourier, convolución, densidad espectral de energía y densidad espectral de potencia, ¿no? Vamos a mantener todavía en esta primera práctica este esquema. A mí me gustaría que sea un poquito más también conceptual también la práctica, no tanto para resolver, porque me parece que lo que más interesa es que conozcan el funcionamiento de los sistemas propiamente, ¿no? Y que la matemática que ya se conoce sea una herramienta nada más, ¿no? Me dijeron que me iban a compartir el material del profesor que ha estado trabajando la teoría. ¿Alguien la tiene por ahí, la última? ¿O no lo tienen a la mano? Ya. Entonces, chicos, ahora vienen los temas de la primera práctica, ¿no? Primera práctica calificada. ¿Qué vamos a tomar? Vamos a poner transformada de Fourier, convolución, analítica y gráfica, ¿ya? Y vamos a poner también densidad espectral de energía y densidad espectral de potencia. Estos serían los 4 tópicos para la primera práctica. ¿Ya? Ahora, bueno, si bien es cierto, las secciones están en horarios distintos a las prácticas, pero la idea es evaluarlo a todos con una misma práctica. Pero parece que eso es complicado, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, también hacen recuperaciones o tienen clases los domingos, creo, ¿no? Chicos, ¿me confirman? ¿Ustedes tienen clases los domingos también? No, profesor, los domingos no tenemos clase. Ah, los domingos no tienen clase. A veces hay recuperación, pero normalmente no hay clases. Normalmente no hay clases, ¿no? Profesor, el domingo es mi segunda dosis, no sé qué tanto me vaya a demorar yo.
Ah, ya, ya. Sí, pues. Miren, yo ahora voy a consultar a los departamentos académicos porque ha salido una programación que he visto que en el tercio, pero obviamente dice semanas nada más, ¿no? No dice, por ejemplo, que si se tiene que tomar en un horario en particular, ¿no? Miren, chicos, yo voy a tratar de coordinar con las otras secciones, si es que es posible, algún horario en conjunto. Pero si no se lograra, yo me comunico con la delegada y se va a mantener, ¿no? En el mismo horario de la práctica, ¿no? Y tendré que preparar 3 prácticas calificadas Profe, distintas, obviamente. sería bueno que, aparte de las clases grabadas, si nos puede enviar material, o sea, los problemas de las primeras PCs, o sea, no resueltos, aunque sea solo el enunciado para poder practicar. Ya. Miren, chicos, los enunciados, mira, les voy a ser sincero. Básicamente, yo voy a coger estos libros que les he mencionado y vamos a ver de ahí nomás. Y no algo muy complejo, sino por ahí algo similar que hayamos hecho. Por si acaso les digo, ¿no? O sea, no es que voy a, por ejemplo, poner una integral muy tranca o algo así, ¿no? No es mi idea. Sobre todo que se aplique que estos conceptos, ¿no? Y bueno, como es un poco lo que ustedes han visto, también espero de que puedan resolverlo con bastante o sin problemas, ¿no? ¿Y por qué? Porque los otros temas que vienen sí ya creo que van a ser un poco nuevos para ustedes, ¿no? Esto de acá lo han visto por lo menos en cursos anteriores. Entonces, con respecto a lo que me preguntas, esa sería mi respuesta. No sé si te parece bien. ¿Estás satisfecho? O sea, que va a tomar de los libros, los problemas, algo parecido, dice. Sí, claro, algo parecido, porque como tú sabes, o sea, tampoco es que aquí vamos a crear problemas, ¿no? Básicamente se trabaja de los textos, ¿no? Y como te digo, de repente más adelante sí vamos a cambiar un poquito el formato a ir un poquito más por la teoría de repente, ¿no? No tanto por solucionar problemas, o sea, ejercicios, ¿no? Sino que sean un poquito más de teoría. Ya, profe, no se olvide, por favor, de enviar las grabaciones, porque como hace pizarra, para poder verlas tranquilamente. Ya está bien. Como le digo, por favor les agradecería que la delegada, si es que hasta mañana no está en su correo, me haga hincapié, por favor. Pero yo sí me comprometo ahora en la noche a enviarles. Ya chicos, me van a disculpar más bien porque también como he estado en otra sección con laboratorio, ya un poquito me he ordenado ahí. Estaba un poquito también el material por entregarles y ahora voy a cumplir con ustedes, ¿no? La sección M y N. ¿Ya chicos? Entonces, eso sería todo por ahora. Ya, entonces la próxima semana nos vemos en la evaluación. ¿Ya chicos? Ya, si no hay otra Listo, profesor. consulta, ¿sí? Dime. No, Me está bien, dijeron profesor, algo. digo, listo, está bien, digo. Ya. Profesor, más bien, ¿qué día dijo que iba a hacer la evaluación? Porque se me Eh, cerró el ya, Meet ya. justo Mira, cuando... va a ser en el mismo horario de práctica, pero como te digo, yo tengo que tomar a las 3 secciones. Entonces, lo que a mí me han sugerido es que se pueda tomar una práctica en conjunto para que todos puedan ser evaluados de la misma manera, ¿no? Pero lo que yo